eterno, pero tú tienes el poder y el control, bendito Dios, sobre este varón, bendito Padre. Tú tienes el control, bendito Dios, tú tienes el poder, bendito Dios. Todo plan del enemigo, todo plan que quiera estorbar la vida de mis hermanos, sea reprendido, mi Dios amado, esta noche. Que tu palabra sea predicada, bendito Dios, con toda autoridad suya, bendito Padre. Sea usted, Dios mío. Gracias, Señor Jesús, por esta bendición, mi Dios amado. Háblanos, bendito Dios, por medio de tu palabra bendita, mi Dios. Gracias, Señor Jesús, por esta noche que tú nos concedes, bendito Padre. Gracias, poderoso Jesús. Alabado y exaltado su nombre, Padre. Gloria a Dios. Hasta aquí ha llegado mi tiempo, hermanos, y dejamos al predicador de esta noche. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, hermanos. Estamos contentos, ¿verdad? Porque estamos en la casa del Señor. Amén. Déselo si es para el Señor, hermano. Gloria a Jesús. Libro de Daniel, su capítulo 3 y su versículo 16. Para gloria de nuestro Dios. Dios bendiga a los hermanos presentes. Gloria a Jesús. Dios bendiga a los que están a través de la página de la iglesia. Gloria a Jesús. Cuando ya lo tenga me dice amén. Gloria a Jesús. Espero haya venido a gozarse en la presencia del Señor. Libro de Daniel capítulo 3, su versículo 16. Para gloria de nuestro Dios. Gloria a Jesús. Bendito es el Señor para siempre. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Jesús. Dice la Biblia: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Dice amén y se sienta. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Espero no se siente en la alabanza. Alabado es el Señor. Dígale al que está a la par suya: el Dios de los tres hebreos. Gloria a Jesús. En esta noche vamos a hablar del Dios Todopoderoso. No vamos a predicar de mi persona ni de nadie más, sino del Dios Todopoderoso. La Biblia narra la historia de un pueblo llamado Israel, que había sido cautivo y llevado a Babilonia por el rey Nabucodonosor. Y Dios había dado gracia sobre unos hombres judíos. Habían caído en gracias al rey babilónico, a este rey llamado Nabucodonosor. Y los había puesto en altares, digámoslo así. Eran hombres de renombre para la cultura babilónica, porque en ellos había algo que en los demás babilónicos no había, y era el Espíritu de Dios. Cuando este rey coloca a estas personas en estos lugares para que administrasen los negocios del rey, para que administrasen lo que es en el palacio o tal vez fuera del palacio, los negocios del rey, estos hombres habían sido dotados de cualidades que los babilónicos no tenían, y eso era la gracia del Dios al que ellos le servían. Dice la Biblia que el Dios Todopoderoso había dado gracia sobre el pueblo babilónico a 4 hombres en los cuales estaba el Espíritu de Dios. Y estos hombres habían decidido guardarse para poder siempre tener la comunión con su Dios. Babilonia era una ciudad pagana, era una ciudad llena de muchos dioses. Según la historia y la Biblia cuenta y narran que ellos practicaban por ejemplo, adivinación. Ellos consultaban a los astros y tantas cosas que estas personas podían hacer. Eran personas paganas, eran personas sin principio cristiano, eran personas que no tenían el conocimiento a los cuales los hebreos sí lo tenían. Estas personas, amados hermanos,
estaban completamente entregadas a sus dioses. Por lo tanto, ellos querían que también que todo pueblo que fuese cautivo se sometiera bajo sus leyes y bajo sus mandatos, que todo pueblo que fuese cautivo obedeciera sus órdenes también. Pasaron ciertas cosas en ese lugar muy importantes, de las cuales solamente vamos a hablar de una. Conocemos en la Biblia, a través de ella nos narra la historia del rey Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor era un hombre bastante arrogante, era un hombre bastante desesperante, era un hombre completamente entregado a sus dioses. Él decide crear una estatua bastante grande, para que todo aquel que viese la estatua pudiese rendirle culto o homenaje a él. Dice la Biblia que era una estatua que medía 60 codos, aproximadamente 27 metros de altura, y su anchura era de 6 codos, aproximadamente 2 metros también de ancho. El rey había firmado un edicto, dice la Biblia, el cual era que toda persona, toda tribu, toda lengua que viese esa estatua, que viese ese monumento grandísimo, se postrase delante de ella, y no solamente hiciera eso, sino que también la venerara. Pero había un problema muy grande, que los hijos de Dios, llamados los hebreos o los judíos, no podían servirle a otros dioses, porque su corazón estaba entenebrecido. Solamente servirle al Dios de los cielos. Ellos no podían adorar a ciertas divinidades, sino que ellos tenían un propósito, y era adorar al Dios Todopoderoso. Y el problema de los hebreos era que ellos no se ocultaban de todo ello. Estas personas daban a conocer a qué Dios les servían. Estas personas no se apartaban para poder darle gracias a su Dios. No, estas personas adoraban a su Dios donde sea que estuviesen. Y yo me pongo a pensar, el rey Nabucodonosor levanta una estatua muy grande, una estatua bañada en oro, una estatua que cualquier persona que entrase a Babilonia la iba a poder ver. Y habían firmado ese decreto que era obligatorio poder rendirle culto, homenaje a esa estatua, que aproximadamente se cree que era del mismo. Ese hombre se garantizaba como un dios. Ese hombre se garantizaba como un ser supremo poderoso, y según él no había nadie que lo superase. Este hombre se consideraba así, y quería que el pueblo babilónico también lo viese así, pero estaba muy equivocado, porque habían 4 personas que no se habían corrompido en un mundo corrompido. Habían 4 personas que no habían querido contaminarse con el pueblo babilónico. Y yo digo, ¿es fácil entonces marcar una diferencia en un mundo corrompido? Claro que es fácil, cuando se tiene al Dios de los cielos en el corazón. Porque era fácil corromperse en Babilonia. Era fácil, amados hermanos, porque todo estaba a la vuelta de la esquina. Estos hombres habían sido cautivos, y ellos hubiesen dicho, bueno, no importa, ya nos cautivaron, ahora van a hacer de nosotros lo que ellos quieren, vamos a hacer lo que ellos mandan. Pero en el capítulo 1 dice la Biblia que ellos decidieron no contaminarse con la comida del rey. Amén. Decidieron marcar una diferencia. Cuando el edicto es formado y también es decretado, el pregonero salió por toda la calle de Babilonia gritando a voz en cuello, diciendo que al escuchar el sonido de la bocina y de todo instrumento musical, estas personas tendrían que postrarse, adorar, sumergirse, venerar, como quiera llamarle, pero tenían que humillarse delante de la creación de un hombre. Y todo aquel que no hiciese esto iba a ser lanzado a un horno de fuego ardiendo, a un horno donde iba a estar la muerte completamente segura. Era una sentencia, era un acuerdo, pero también una sentencia para toda aquella persona que no quisiese rendirle culto a esa estatua. ¿Qué persona se negaría? ¿Qué persona en su propio juicio iba a negarse a hacer algo?
obviamente iban a amar más su vida que tal vez otras cosas. Y había algo, amados hermanos, que a mí me llama tanto la atención, que siempre los judíos, siempre los hebreos están involucrados en estas situaciones. ¿Por qué razón? Porque ellos prefieren marcar una diferencia, porque ellos prefieren mostrar a que Dios les sirve, porque ellos prefieren demostrar que el Dios que los sacó de Egipto no ha cambiado, que el Dios a quien ellos les sirve, Él es veraz, que el Dios en la que ellos creen, Él es poderoso. Ese Dios maravilloso que un día los sacó de una tierra corrupta, corrompida, ese Dios maravilloso es al que ellos le servían. La Biblia narra, amados hermanos, que ese edicto había sido firmado. La Biblia nos dice que habían 3 hombres temerosos de Dios, a los cuales los babilónicos lo conocían por Sadrad, Mesad y Abednego, pero sus nombres hebreos eran Ananías, Misael y Azarías. Eran hombres que habían preferido marcar una diferencia. Todo lo que ellos hacían prosperaba. Todos los negocios que ellos emprendían para beneficio del rey, todo salía perfecto. ¿Por qué razón? Porque estaba la aprobación de Dios con ellos. Cuando eso pasaba, había unas personas que observaban que todo lo que ellos emprendían les iba bien. Había unas personas que cuando veían que estas personas hacían algo, fructificaban. Estas personas, al darse cuenta, amados hermanos, que estos 3 hebreos no querían someterse a la voluntad del rey, rápidamente corren delante del rey a comentarle que habían 3 personas que no se sometían bajo sus mandos, bajo sus órdenes, y no adoraban la estatua. A más de ellos adoraban a un solo Dios y no a la divinidad de ellos. Muchas veces pasa así en las congregaciones, cuando ven que la persona va para arriba, que Dios lo está levantando, ahí está el acusador a la par suya. Pero bendito es el Dios a quien le servimos, que Él sigue viéndolo todo y Él sigue siempre peleando por su iglesia. ¿Sabe? Al leer esto, muchas veces se ha predicado acá, muchas veces, y al leer esto me doy cuenta que a estas personas no les importaba el beneficio que estaba obteniendo el reino, porque estos hombres emprendían todo y todo fructificaba. Entonces a estas personas que fueron a acusar al rey, allá donde estaba el rey, y los acusaron a ellos, no les importaba el beneficio que ellos estaban dando para el reino. La misión era verlos destruidos, la misión era verlos acabados, y no solo eso, verlos muertos, porque la sentencia era que iban a morir. Solo vemos el grado de maldad que había en Babilonia, el grado de envidia que había en Babilonia por las cosas que estaban sucediendo en ese momento. Lastimosamente en el mundo que vivimos pasa lo mismo también, pero no es de asombrarse que en el mundo se vea eso, es de afligirnos que la congregación se vea eso, porque nosotros somos un pueblo lavado con la sangre de Cristo. No puede haber envidia, no puede haber rencor, no puede haber nada de eso. Hemos sido libres. ¿Cuánto dan gloria al Dios de los cielos? Ese es un problema, que en las congregaciones veamos todo esto. Usted puede decir lo que usted quiera, somos libro abierto. Puede hablar de quien quiera, usted lo puede hacer. Cualquier cosa usted lo puede decir, puede juzgar, es cierto. Pero el Dios Todopoderoso sabe lo que hace con cada uno de nosotros. Cuando el hombre viene y decide servirle a Dios, estas personas iban a ser ejecutadas según la Biblia por todas estas personas que los habían acusado. Y estos acusadores no les importaba la vida de los 3 hebreos. ¿Por qué razón no les importaba? Primero, eran judíos, no eran de lo mismo que ellos, no pertenecían al grupo social, ellos eran diferentes. Es que los hijos de Dios somos diferentes, no los comparamos al mundo. ¿Por qué? Porque tenemos a un Dios vivo
sirvo a un Dios poderoso. Es que somos diferentes. Ay, hermano, pero usted lo viene a decir al Dios que yo le sirvo, amados hermanos. Es cierto, hemos pasado dificultades. Usted puede pensar lo que usted quiera, pero el Dios Todopoderoso sabe lo que nosotros hemos sufrido, lo que nosotros hemos entregado. Y no estamos en este lugar frente a ustedes por voluntad propia. Él, cuando Él llama, Él te trae como sea. Ama soja, Él te levanta aunque tú no quieras. Eso es misericordia, eso es amor de Dios. Ahora entiendo por qué razón Jeremías decía: había algo en mi cuerpo que me impulsaba a predicar aunque yo no quería. Había algo que me animaba aunque yo ya no podía, aunque estaba en tribulación. ¿Y sabe qué era? El fuego del Espíritu Santo. No lo puede, ay, Shamaya, no lo puede dejar callado, porque nuestro Dios es real. Alabado es el Señor. Estas personas iban rumbo al palacio, gente de renombre, sabios, entendidos, y las otras personas que los juzgados estaban esperando frente al rey que estas tres personas llegaran. Y llegaron a la presencia del rey. El rey Nabucodonosor en su palacio, en su trono, con sus 1000 de concubinas a un lado. Allá estaba la orquesta cantando, el copero a la par, y ahí estaba el hombre. Y le preguntan: Sadrach, Mesach y Abednego, ¿es cierto que ustedes rehúsan desobedecer un mandato del rey y no quieren postrarse, adorar a nuestros dioses, oiga bien, y adorar la estatua que yo he levantado? El diablo siempre va a quererlo ver a usted destruido, porque él va a querer que usted adore a sus dioses paganos, ¿sabe? Pero hermano, ¿cómo vamos a hacer eso? Muchas veces esto es idolatría, muchas veces el ego es idolatría, muchas veces el orgullo soja, el orgullo es idolatría, la envidia es idolatría. Muchas veces el creernos más que el otro. Yo no soy nadie a la par de ustedes, porque el que me compró a mí, lo compró a ustedes, y Él es más poderoso. Alabado es el Señor. Es por eso que nosotros adoramos al Señor, porque somos un cuerpo, porque somos lavados por la misma sangre que bañó el madero. ¿Sabe, amados hermanos? El diablo va a querer destruirlo completamente. El diablo va a querer destruirlo, va a destruir su testimonio, y se lo digo yo, va a destruir su lugar donde estaba, su familia, va a destruirlo todo. Y hasta que usted no tenga nada, usted va a abrir los ojos. Pero ¿sabe algo? Mientras hay vida, hay una esperanza. Oh, como dijo Jodo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y qué lindo es ver la gloria de Dios, amados. Qué lindo es ver la gloria de Dios. ¿Sabe? El diablo va a querer destruirlo. El diablo va a decir: bueno, ¿y qué Dios le servía? A esta prueba te está matando. No sos por la que pasás gritando allá en el altar, no sos por la que cantás con júbilo, no sos por el que tocas con todo, no sos por el que buscas las almas. ¿Qué te ha pasado? El diablo va a quererlo ver destruido. Pero usted tiene que recordarle al diablo que con Cristo somos más que vencedores, que nuestro Dios murió en una cruz, pero al tercer día Él se levantó. Alabado es el Señor. Bendito Jesús. Cuando usted vaya a cantar, ensaye, hermano, porque si no le va a pasar esto. Alabado es el Señor. ¿Sabe? Satanás quería que estos hombres renunciaran a su Dios. ¿Y sabe por qué? Porque Satanás sabía lo que iba a pasar después. ¿No me escucharon? El diablo sabe quién es usted. Y el diablo sabe lo que usted porta.
y sabe lo que usted puede hacer en el mundo espiritual. El diablo sabe que usted es un peligro. El diablo sabe y los demonios saben que tiene que acabar con su vida, cueste lo que cueste, porque usted es una amenaza para él. ¿Por qué? Porque usted tiene el poder de Dios. Porque cuando ora, las fuerzas del diablo se desbaratan. Porque cuando canta, los demonios huyen. Porque cuando usted adora, Dios se muestra en este lugar. Ay, Samaya, Sama, y Ramay, Sakima. Es que nuestro Dios es real. Yo no soy nadie para estar frente a ustedes, amado. Yo soy menos que la nada. Pero yo le dije a él: si tu presencia va conmigo, vamos a seguir adelante. Porque esto, amados hermanos, no lo pedí yo. Esto me lo dio él. Y bendito sea Dios que tenemos vida para gritarle al mundo entero que Cristo viene. Alabado es el Señor. Aleluya. El Dios de los hebreos está con nosotros. El Dios que los sacó de un pueblo a los cuales se los tenían esclavizados. 72 personas entraron a Egipto y salieron millares y millares, y no salieron derrotados. Iban con la frente en alto porque salieron con mano poderosa, porque el que los sacó es el Dios todopoderoso, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios suyo, el Dios mío. Ese Dios era el que tenía a estos hebreos. Cuando se presentaron, el rey les dice: Sadrach, Mesach y Abednego, ahora, verso 15, estáis dispuestos para que al oír el sonido de la bocina y todos los instrumentos musicales, te postréis y adoréis la estatua que he hecho. Y le dice: porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en un horno de fuego ardiendo. Qué bonito, ¿verdad? Si me hubiesen preguntado eso a mí, no, hermano, no sé qué hubiese pasado. ¿Sabe? Le dan la oportunidad el diablo a uno de rendirse. Como le dijo a Jesús: si postrado me adorares, todo esto será tuyo. Y el diablo sabía que hablaba con el creador del universo. El rey Nabucodonosor le dice: si ustedes me adoran ahorita al sonido de todos los instrumentos musicales y veneran la estatua que yo he levantado, podréis salvar su vida. Pero los hebreos sabían que si hacían eso estaban renunciando a su creencia. Y nosotros que renunciamos por un terreno, por un teléfono, por algo material de este mundo, por mujeres, por hombres, por tantas cosas, renunciamos a nuestro Dios. Y estos hombres estaban, de ellos era decidir si su vida iba a ser salva o iban a morir. Pero él le dijo: Sadrach, Mesach y Abednego le respondieron al rey: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. 3 hebreos insignificantes para el rey, delante de un rey que con una orden destruía todo y no había rastro de ellos y nadie podía decir nada. Estaban delante de un rey poderoso, orgulloso, lleno de demonios, vanaglorioso, y no tenían una oportunidad, según él, para salvarse. Pero deciden responderle: no hay necesidad, oh rey, que te respondamos sobre esto que estás pidiendo. Y lo que me encanta a mí, he aquí una aseguranza y una firmeza: nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey. Ver a la cara a un rey, como que vea al presidente y le diga estas mismas palabras:
¿Cree usted cuál será el asombro, cuál será la reacción de esa persona? Un hombre decidido a dar su vida por su creencia, un hombre decidido a defender a su Dios a toda costa y dando aseguranza muy importante: el Dios a quien yo le sirvo puede sacarme de ese horno de fuego y también puede librarme de tu mano, oh rey. Porque ahí no solamente era desechar a sus dioses o aceptar los dioses babilónicos, era rendirse ante el rey y era humillarse para poder recibir la aceptación de sus dioses. Porque para los babilónicos es como mismo para los egipcios, el Dios era también el rey. Cuando estas palabras fueron escuchadas por el rey, a ese hombre se le cambió el aspecto. Me gusta algo que dicen estos tres hombres: y si no es así, nosotros no adoraremos la estatua y tampoco vamos a servir a tus dioses. Estos hombres habían decidido morir por defender su credo, por defender la autonomía o la creencia de su Dios. Eran independientemente. Ellos solo confiaban en Dios. La dependencia de ellos era Dios. No les importaban si morían o vivían, pero ellos querían hacerlos para Dios. Igual que nosotros, que estamos a veces sin dinero y decimos: bueno, hoy ando triste, vamos a ir a la iglesia, y viene mal encarado, y usted anda todo atribulado porque no anda dinero. No depende del Señor, porque sabe algo, hasta ahorita no ha visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. En estos momentos usted puede andar enfermo, pero Dios es poderoso para sanar también. Siempre ha estado allí el Señor con ustedes. Aleluya. Estas personas, amados, habían decidido entregar su vida por causa de defender a su Dios, y estaban delante de aquel hombre poderoso. Dice la Biblia que aquel hombre mandó a calentar 7 veces el horno, y se cree que es el horno donde se creó esa famosa estatua. Este hombre mandó a calentar 7 veces de lo normal aquel horno para lanzar a estos 3 personas que habían rehusado someterse a su voluntad. Y todo ello era para que el pueblo babilónico entendiese que no había rey como el rey Nabucodonosor. Pero el rey Nabucodonosor no sabía que el Dios de los hebreos le gustaba que lo retaran. ¿Sabe por qué? Porque a Dios si le hubiese sido fácil aparecérsele en ese mismo preciso momento, pero no fue así. Porque a nosotros los seres humanos, a Dios le gusta enseñarnos poco a poco y con acciones. Amén. Entonces estas personas son amarradas con sus propios vestidos. La sentencia ya había sido dada. Todo el pueblo babilónico estaba frente a ellos. Toda la gente estaba así como está usted, unos medios afligidos, otros atribulados, unos alegres. Así estaban todos, viéndose los unos a los otros. Que habían 3 personas que iban a estrenar el horno de fuego. Fue a calentarlo 7 veces aquellos siervos de aquel rey Nabucodonosor. Y 7, el número 7 es la plenitud perfecta de Jesucristo. Es el número perfecto, según dice la Biblia también. Estas personas, amados, observaban aquel panorama. Estaba tenso, estaba un ambiente bastante, digámoslo así, atribulador. Y estas personas son lanzadas por hombres fuertes a ese horno de fuego. Cuando estas personas son lanzadas a aquel horno de fuego, dice la Biblia que la misma llama mató a los hombres que lanzaron a aquellas personas. Cuando eso pasa, aquella escena se quedó tensa, aquella escena se quedó perturbadora, porque los babilónicos, el rey, mejor dicho, había destruido aquella plaga que carcomía a aquel pueblo. Porque si el rey hubiese dejado pasar esto, los babilónicos no iban a querer someterse. Era la postura del rey según su pensamiento, era su palabra como rey que tendría que valer. Pero cuando aquellos 3 hebreos que
creían en su Dios, que estaban dispuestos a dar su vida por ese Dios maravilloso, cayeron en aquel horno de fuego. Aquel rey se quedó observando y vio que aquellos 3 hebreos cayeron y se levantaron al mismo tiempo, y miraba que aquellos 3 hebreos caminaban en medio del fuego, y aquel hombre se asustó, ¿no? Porque atrás de los hebreos había uno semejante al Hijo de los dioses, al Hijo del Dios viviente, a Jesús de Nazaret, ese Dios maravilloso, ese Dios supremo que no los deja solos, que nos da a entender esto, que en la tribulación Dios está contigo, que en la enfermedad Dios está contigo, que en la prueba Dios está contigo, que nunca nos deja solo el Señor. Cuando el rey Nabucodonosor vio que habían 4 seres en aquel horno, se asustó. El diablo pensó que con fuego iba a destruir a 3 hombres que habían creído en Dios. Pero al diablo se le olvida que nosotros hemos recibido poderes, que nosotros los hijos de Dios cargamos fuego por dentro, que nosotros los hijos de Dios hemos sido investidos por el poder del Espíritu Santo de Dios, hemos sido bautizados por el Espíritu Santo y fuego, y no hay nada, no hay nadie que nos pueda detener, porque el Dios de nuestros padres Abraham va con nosotros. Al diablo pensó que con fuego iba a detener a aquellos hombres su creencia. El diablo pensó que los iba a destruir, pero los hebreos conocían a un Dios que había partido el mar en 2, a un Dios que había llevado al pueblo de Israel por el desierto, de día columna de nube y de noche columna de fuego. También sabía que había un profeta que hacía descender fuego de los cielos. También sabía que había hombres de Dios que estaban confiando plenamente en el poder de su Dios. Entonces ellos tenían la fe, la aseguranza que el Dios de ellos los iba a salvar. Ese es el Dios de los hebreos. Ese es el Dios de nosotros. Ahora, ¿por qué tememos? ¿Por qué lloramos en medio de la angustia? Cuando las cosas no salen como queremos, ¿por qué lloramos? Porque cuando nosotros le decimos a Dios, haz tu voluntad en nosotros, agárrese fuerte de su silla, donde sea que esté sentado, porque Dios va a mover cielo y tierra para hacer su voluntad y no la suya. Metas eso en la cabeza. Dios no va a hacer su voluntad. Padre, pero es que yo quería esto. Dios, yo te pedí esto. Dios mío, yo te pedí que me sanara. Mi familia murió, te pedí tanto por ella. Ayuné, hice esto. Pero toda la vida le dijo, haz tu voluntad. Es que metámoslos en la cabeza eso. Cuando usted le dice, Dios, haz tu voluntad, Él va a mover el cielo y la tierra, pero no va a hacer lo que usted quiere. Él va a hacer lo que es necesario para ustedes. Es que nuestro Dios es así. ¿Cuántas veces no le lloré al Señor pidiendo algo que no era para mí? Pero era para ustedes. Era para el hermano que tiene a la par. Es que la voluntad de Dios es tan perfecta. Estos 3 hebreos pasaron una prueba, pero la voluntad era que un pueblo completo se arrepintiera delante de un Dios verdadero y abandonara las costumbres paganas. Ay, Samaya, Indalama, Saya. Es que nuestro Dios es perfecto. Por eso todas las cosas que nos pasan a los creyentes son para bien. Y cuesta entender al Señor. Pero es que no hay que entenderlo. Hay que dejarnos guiar por Él. Una vez Él me dijo que me dejara guiar por su espíritu. Y sé que si lo hubiese hecho no me hubiese pasado nada. Pero como a nosotros nos gusta hacer lo que nosotros queremos. Y dígame, porque es verdad. Sí, nosotros nos gusta hacer lo que nosotros queremos. Y a veces las cosas no salen como las planeamos. Pero es porque el Señor así lo quiso. Cuando aquel rey vio que habían 4 personajes en medio de un horno prendido en fuego, se asustó. ¿Y cómo no se va a asustar el hombre al ver las maravillas del Señor?
Y se acerca aquel hombre y les habla: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo. Solo allí es cuando el diablo y el hombre reconocen quién es ustedes. Cuando la prueba ha estado encima y encima y encima, y usted ha estado clamando. Al fin de tanto el sol de justicia nace y usted se levanta con la cabeza viendo al cielo. El diablo de lejos dice: ese sí, ay Samaya, ese sí es hijo de Dios, porque soportó esta prueba, porque soportó este dardo, porque la hermana que tiene la para hablaba mal de ella, pero la sigue amando, porque el hermano aquí, el hermano allá, pero ellos siguen juntos. Ese es el Dios a quien le servimos, un Dios veraz. El diablo, los demonios, los amigos se dan cuenta que aquí hay en la colonia Mazariego hombres de renombre que se guardan para Dios, que marcan la diferencia y que allá afuera demuestran quién es su Dios. Sí, allá afuera demuestran quién es su Dios. Y eso es lo importante de un creyente, porque es lo que yo aprendí de estos 3 hebreos, que en medio de una corrupción espantosa, que hasta la comida era sacrificada para los ídolos, que en medio de un pueblo, de un rey pagano, ellos pusieron en alto el nombre del Señor. La estatua era grandísima, pero más alto fue el nombre del Señor al mostrar esta obra donde Dios se glorificó. Y eso pasa cuando usted y yo venimos a adorar al Señor, porque ellos no se exaltaron a sí mismos, ellos defendieron el voto que habían hecho a su Dios. Eso es lo que pasa cuando usted ensaya una alabanza y la viene a cantar acá. Cuando usted le da gloria a Dios con el corazón, el cielo se abre y el Señor se derrama. Eso es lo que pasa, mi estimado, cuando usted le da gloria al Señor, cuando usted ya ha perdonado, cuando usted ya ha olvidado, cuando usted ya se ha entregado a Cristo de verdad. Pero hay un gran problema con nosotros, porque sacamos todo, nos recordamos de todo, cuando Dios ya no se acuerda. Yo no me acuerdo quién me debe pisto. Yo solo me alegro cuando se acercan a pagarme, porque es bendición. Pero yo no me acuerdo. Pero cuando me hacen algo sí me acuerdo. ¿Cuántas veces me he ido yo triste de aquí? Gracias a Dios, y Dios es testigo, ni una. Porque yo aquí no vengo a verlo a usted. Sí me gozo que esté acá, pero no vengo digamos, adorarlo a usted, porque usted me va a ver mal y yo me voy a sentir mal y me voy para la casa. Pero cuando vengo a adorar a Dios, aquí puede pasar lo que sea, pero yo vengo a un solo propósito: a darle gloria al que gloria merece. Y lo más lindo, que yo no se lo ando contando al vecino. Y por eso es que él no viene al culto. Por eso mejor me callo, para que él se acerque y él venga a dar ejemplo a veces de los creyentes, cómo tienen que ser, porque los amigos saben cómo tiene que ser un hijo de Dios, pero a la iglesia del siglo XXI se le ha olvidado quién es su Dios. Dios santo, Dios puro, Dios que todo ojo lo ve. La espada del Señor es de doble filo, dice la Biblia, que escudriña los pensamientos. Se mete a lo profundo del corazón, saca las raíces de amargura, saca los malos pensamientos, arranca de raíz todo lo que nos sirve y siembra paz, siembra gozo, siembra amor, siembra benignidad, siembra templanza, madurez. Porque los tiempos que vivimos, iglesia, no son tiempos fáciles. No hay tiempo para estar perdiéndolos, peleando los unos con los otros. Yo puedo enojarme con cualquier hermano acá. ¿Qué gano yo? Me estoy alejando del propósito que Dios tiene para mí. No es como cuando estemos juntos, que juntos cantamos, que juntos adoramos, que juntos damos gloria. Es ahí donde Dios se derrama, es ahí donde Dios se muestra. Pero cuando tenemos esas enemistades, no me digan que está mostrando al Dios todopoderoso de estos hebreos. No, damos lástima, sí.
¿Sabe por qué? Porque estos hombres, y quizás digan en su mente, vos no sos el indicado para eso. Es que ahorita no soy yo el que está hablando, es la palabra del Señor. Mire, si nosotros demostrásemos lo que la Biblia dice, lo que el hombre tal vez no puede hacer, y la Biblia es clara y manda a hacer como lo que hicieron los hebreos, otro color fuera quien le tierra a la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia en este tiempo ha recibido poder, ha recibido dones, tiene autoridad para atar, para reprender, para sanar, para levantar muertos, para cuánta cosa. Nosotros, la iglesia, no tenemos que estar enfermos, porque nuestro Dios es nuestro sanador. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué no lo sanamos? Porque nosotros no hemos creído en el Dios todopoderoso de verdad. ¿Ya? No podemos dar a demostrar al Dios que servimos, porque la fe es pequeña. Y no es por falta de enseñanza, no es por falta de adoración, porque aquí hay gente que pasa orando todo el tiempo, pero no crecen. ¿Por qué? Es porque no se han entregado a su Dios. Es porque en su corazón anda algo que solo usted y Dios saben, y tiene que sacárselo. Porque no hay nada más cruel, andar algo en el corazón, y eso impide que nuestro avance espiritual se vea en la iglesia. Sí. Porque los frutos son para mostrarnos. Los dones y ministerios, eso nos van a seguir, pero los frutos tienen que salir. ¿Sabe por qué? Porque a eso nos ha mandado el Señor. Estos hombres mostraron al Dios que les servían. Ellos estaban claros que ante el rey iban a morir, pero no les importó, porque su fe, su creencia era mayor que esa prueba que estaban viendo. Ahora, cuando el hombre tiene a Cristo en su corazón, es igual. Hay pruebas, hay aflicciones, pero Jesús dijo: confiad en mí, que yo he vencido al mundo. ¿Quién de ustedes no tiene aflicciones? Todos tenemos aflicciones. Aquí hay gente que debe dinero, aquí hay gente que ya el mes que viene tienen que pagar casa, aquí hay gente que está endeudados, tienen pruebas, están enfermos y todo eso. Todos tienen aflicciones, pero tenemos un Dios que suple lo que necesitamos. Pues no hay que trabajar. No hay que trabajar, hermano, pero Dios siempre da lo que necesitamos. Cuando estos hombres, me gusta mucho esta historia, cuando estos hombres salen ya del horno de fuego, me atrevo a pensar, ellos no salieron ahorita así como me ve a mí, con corbata y todo bien orgulloso. No. Estos hombres no salieron con la frente altiva, con el ego grandísimo, que eran los mejores en ese momento, porque Daniel no estaba allí. Solo ellos tres eran los grandes hombres de Dios, a los cuales Dios había usado para enseñarle a una gran generación que Él era el Dios verdadero. No, ellos salieron como entraron. No me escucharon. Estos hombres no salieron como cuando yo predico y que Dios me usa y salgo con el pecho altísimo ahí para afuera. No, ellos como entraron humildemente, creyendo en su Dios y defendiendo la fe, así mismo salieron del horno de fuego. ¿Qué le quiero decir con esto? Que cuando Dios lo use, cuando Dios lo levante, cuando Dios muestre su gloria en usted, en su familia, no se exalte. Acuérdese que la gloria es para el que está en el trono, alto, grande y sublime, aquel que hace a su viento los mensajeros y a sus ministros como flama de fuego, aquel que se siente en las alturas y que su gloria llena toda la tierra. Ese Dios verdadero, creador del universo, para Él es la gloria. Oh, aleluya. A ese Dios adoramos. No permita que el diablo mine su corazón creyéndose más que otro. Somos una podrida llaga, pero gracias a la misericordia del Dios maravilloso, hoy somos coherederos. ¡Ay, Samaya, Sojalaya! Somos coherederos del reino celestial. Y un día nuestro pie va a pisar esa morada y le veremos tal como Él es. Yo siento que esta garganta ya agarró como calorcita. Aleluya. Es que nuestro Dios es poderoso. Cuando el hombre está lejos de Dios, que ha sido cristiano, ¿sabe? Muchas personas me van a entender.
Cuando uno está en su casa a esta hora, la voz de Dios está tocando la puerta del corazón. ¿Sí? ¿Sabe por qué? Porque la misericordia de Dios es grande. Y aquí hay muchas madres que dicen que no ven una respuesta porque están clamando por sus hijos, pero no ven una respuesta. Pero Dios sigue tocando el corazón de esa persona. Y cuando Dios comienza algo, Él lo va a terminar. Pero no en el tiempo que nosotros pensamos, sino en el tiempo correcto. Porque si no fuese así, tu hijo ya a rato se hubiese muerto. Pero la misericordia de Dios va por encima de todo. Ese sacrificio que yo veo en una cruz, aquella sangre que fue derramada, no fue en vano. Aquí hay muchas personas afligidas, angustiadas, porque han clamado por alguien, sí, pero no ven una respuesta. Paciencia, porque el Dios que nosotros tenemos, Él no es mentiroso. Él no es hijo de hombre para mentir, ni tampoco hijo de hombre para arrepentirse. Si Él dice que si le creemos al Señor, nuestra casa va a ser salva, crea, porque así va a ser. Su casa va a ser salva. Pero ¿qué hay que hacer? Entréguele su corazón, saque las raíces y todo lo que ande allí, y déjese que Dios entre por completo. Y usted no va a ver aquella oscuridad, porque donde usted ponga su pie, allí va a haber luz, allí va a haber la mostración de su Dios, ahí va a haber la gloria de su Dios. Porque usted, el Dios que tiene, no es un Dios muerto, Él está vivo. ¡Ay, Samajalaya! Dios está vivo. ¿Sabe? Esa es la bendición de nosotros los creyentes, que donde sea que nos paramos, allá hay luces. Ah, no me escucharon. Donde todo creyente que tiene a Dios en su corazón, donde sea que él ande, el que no es cristiano sabe que ese sí es cristiano. Pero es porque el Espíritu Santo lo demuestra en su forma de hablar, en su forma de, sin querer, usted muestra a su Dios en las calles, y por su testimonio las almas se salvan. Qué lindo es nuestro Dios. Como dijo aquel hombre, Roberto Orellana, qué lindo es tener la paz de Dios. La iglesia primitiva daba gloria a Dios allá en las esquinas, y miles de personas los observaban. Y cuando esas personas, pocas personas, muchas personas, se reunían allí, ese lugar temblaba. Y aquí hay un pueblo lavado con la sangre de Cristo, que tienen oídos, tienen boca, tienen ojo, que tienen la oportunidad de respirar para poder alabar a su Dios, pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque hay problemas espirituales, porque tal vez están mal con el Señor. Pero ¿sabe algo? Cuando usted viene a adorar a Dios, viene enfermo, viene atribulado, todo eso sale corriendo, porque aquí no hay chance para la enfermedad, aquí no hay chance para la tribulación, no hay chance para el cansancio, porque el Dios que le servimos, Él es nuestra fortaleza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Pero todo eso pasa cuando abre su boca. Tenemos un problema los creyentes, que si yo no canto, no abro la boca para adorarle al Señor, o si yo no predico, no doy gloria al Señor. Cuando usted vea, amados hermanos, que tal vez no le tocó predicar hoy, pero otro día tal vez sí va a predicar el hermano, la hermana, usted dele gloria al Señor, porque todos hemos sido llamados para dar testimonio de la grandeza del Señor también. ¿Sabe? Cuando usted abre su boca y alaba al Señor, el enemigo obviamente se siente frustrado, el enemigo se siente mal, el enemigo hace cuantas cosas, el infierno se estremece, porque ve un verdadero adorador adorar a su Dios. ¿Sí? Pero ¿qué pasa cuando no adoramos al Señor? Entre el sueño, la pereza, el hambre y de todo en un solo rato. Pero si nos vamos para la casa, son las 10, a las 12 nos dormimos todos. Y no digan que no, porque en Facebook todos aparecen activos. Sí, sí, hermano. Es que cuesta adorar al Señor. ¿Sabe por qué nos cuesta? Porque no hay disposición.
Estos hombres estaban dispuestos a morir por Cristo. Estos hombres estaban dispuestos a dar su vida por el Señor. ¿Y usted está dispuesto a adorar al Señor un momento más? Son 6 horas que estuvo Jesús en una cruz colgado allá. 6 horas. Pagando un precio que Él no debía. Y todos le gritaban: bájate, bájate. Pero Él no se bajó. Porque Él nos amó con amor eterno. Al ver ese cuadro de Jesús en esa cruz, es un precio muy alto que no podemos pagar. Cuando cantan esa alabanza que dice aleluya, yo siento que voy entrando por las puertas de la Nueva Jerusalén. ¿Sabe? Qué dichoso es el hombre que a pesar de que le falla a Dios, que a pesar de que no merece la oportunidad de conocerle a Él, porque Dios es un ser santo y supremo, que nosotros no tendríamos nada que ver con Él, pero nos da la oportunidad a través de Cristo poder conocerle. Y no solo eso, entrar en una ciudad que fue creada por el mismo Jesucristo, donde nosotros no teníamos arte ni parte, pero su amor fue tan grande que nos permite por medio de Cristo poder entrar a ese lugar. Al pensar esto, yo me siento el hombre más feliz del mundo, porque es todo lo que pudiese desear. Tal vez en esta tierra no tengamos nada, pero les recuerdo que el dueño de esta tierra es el Señor. Pero yo no quiero nada de esta tierra, porque cuando nos muramos no nos vamos a llevar nada, ni tampoco ni los títulos, ni el orgullo, nada de eso. Cuando nosotros nos muramos nos vamos a llevar lo que sembramos en vida en este lugar, y fue la palabra del Señor. Si usted siembra para bien, va a segar para bien. Si usted siembra para mal, lastimosamente el camino de la maldad va a sembrar para mal. Pero el Señor dará conforme a nosotros también hagamos en esta tierra, porque habrá galardones en los cielos. Por eso hay que luchar. Cuando usted le den privilegio, hágalo con amor. Cuando usted tenga la oportunidad de cantarle, cante con amor, que por todo ello Dios se fija, Dios lo anota, y Dios va a dar recompensa y en los cielos. Es un privilegio que no merecemos nosotros, pero su amor es grande y misericordioso. Y termino con esto. Cuando el hombre le da su vida al Señor y deja que Dios haga su voluntad en él, nunca más dependerá de sí mismo, sino que su dependencia será Jesús. Póngase de pie. Padre que estás en los cielos, gracias te doy, Señor. Gracias por tu amor, tu misericordia, Jesús. Gracias porque eres bueno, Maestro. Misericordioso y clemente eres tú, Señor. Inmerecedores somos, Dios mío, pero tu gracia ha sido grande para con nosotros. Bendice a tu iglesia, Señor. Consuela a tu pueblo, Jesús. Fortalece, Dios mío.